El aire de Roma, denso y cargado con el incienso de los templos y el hedor de las callejuelas bulliciosas, no era el aroma que una niña respiraba en los salones patricios. Para Valeria Mesalina, nacida bajo el sol implacable del año 25 después de Cristo, el mundo olía a mármol pulido, a aceite de mirra y a la sutil fragancia del poder que emanaba de cada rincón de su hogar. Su cuna no fue un lecho cualquiera, sino el epicentro de una de las familias más ilustres y complejas del imperio, un linaje que se enredaba sin remedio con la mismísima estirpe Julio Claudia. Era la sobrina nieta de Augusto, la sangre de los fundadores corría por sus venas, un destino grabado en cada nervio de su joven cuerpo. Desde sus primeros balbuceos, Mesalina fue una observadora aguda, criada bajo la atenta, aunque a menudo distante, mirada de su madre, Antonia Mayor, y la más cercana y severa de su abuela, Domicia Lépida la menor. Su infancia transcurrió en una jaula de oro. Las paredes de su domus resonaban con susurros de intrigas palaciegas, nombres de hombres que ascendían y caían como estrellas fugaces en el firmamento imperial. Tiberio, el emperador sombrío que regía los destinos de Roma en sus años más tiernos, proyectaba una larga sombra de paranoia y crueldad, incluso en los opulentos jardines donde Mesalina jugaba. Más tarde, la figura extravagante y volátil de Calígula, su primo, se cerniría sobre la ciudad, pintando el lienzo de la corte con trazos de locura y capricho. La niña absorbía todo, una esponja diminuta en un mar de ambición desmedida. Sus ojos, de un color indefinible entre el ámbar y la miel, ya poseían una chispa de astucia que contrastaba con la aparente inocencia de su rostro infantil. No era solo la belleza, que ya prometía ser deslumbrante, sino una inteligencia innata para leer los silencios, para descifrar las intenciones ocultas tras las sonrisas forzadas de los cortesanos que visitaban a su madre. Las mujeres de su familia, fuertes y con un innegable sentido de su posición, le inculcaron no solo las artes de la costura y la música, sino también la sutil danza de la influencia y la supervivencia en un mundo dominado por hombres implacables. Le enseñaron la importancia de las alianzas, la necesidad de tejer redes invisibles de favor y dependencia. La opulencia la rodeaba. Túnicas de seda fina, joyas que brillaban con luz propia, esclavos que anticipaban cada deseo. Pero bajo ese velo de privilegio, Mesalina percibía la fragilidad de todo. Un edicto imperial, un capricho del tirano, podía despojar a cualquiera de su fortuna, su libertad y su vida en un instante. Esta conciencia temprana de la precariedad del poder, incluso para los más encumbrados, forjó en ella una ambición silenciosa. No quería ser una víctima de las circunstancias, quería ser quien las dictara. Su curiosidad por el poder no era académica, sino visceral. Anhelaba comprender sus mecanismos, sus resortes ocultos, para poder manipularlos a su antojo. Había algo en ella, un fuego latente, que se negaba a aceptar un destino meramente decorativo. Quería trascender, dejar una marca, aunque aún no supiera cuál sería su lienzo. El aire de Roma, para ella, no era solo el de su hogar, sino el de un vasto escenario donde su historia, aún no escrita, esperaba ser representada. Los años pasaron, y la niña se convirtió en una joven de una belleza arrebatadora, con una figura esbelta y unos ojos que prometían tanto dulzura como fuego. En el año 38 de nuestra era, cuando la sombra de Calígula se cernía más oscura que nunca sobre Roma, llegó el momento de su nuptiae, su matrimonio. No fue una unión dictada por el arrebato del amor juvenil, sino por la fría lógica de la conveniencia política y social, tan común entre la élite romana. Su prometido, su primo segundo, era Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Un hombre que en ese momento ya había cumplido los 47 años, casi 3 décadas mayor que ella. Mesalina lo observó con la misma astucia con la que había observado a los cortesanos en su infancia. Claudio no era el tipo de hombre que una joven patricia soñaría. Cojeaba ligeramente, su habla era a menudo confusa y tartamudeaba en los momentos de tensión. Su mente, sin embargo, era un laberinto de erudición, un pozo sin fondo de conocimiento histórico y lingüístico. Pero en la corte de Calígula, esas virtudes eran pasivos. Era visto como un pariente incómodo, un erudito torpe, el hazme reír que solo la fortuna de su linaje mantenía con vida. Nadie, ni siquiera él mismo, abrigaba la menor expectativa de que pudiera ascender a la púrpura imperial. El día de la boda fue un evento discreto, carente del boato y la pompa que se reservaban para las uniones más prometedoras. Mesalina, ataviada con el flameum naranja y la túnica recta,
sintió una punzada de resignación. No había romance en el aire, solo el pragmatismo de un acuerdo familiar. Claudio, con su mirada miope y su expresión a menudo distraída, parecía más preocupado por los pergaminos de su estudio que por la joven y vibrante mujer que se convertía en su esposa. El ambiente en la corte era de indiferencia hacia esta unión. ¿Quién podría interesarse por el matrimonio del torpe Claudio, un hombre a quien Calígula gustaba de humillar públicamente? Mesalina no era más que la esposa de un pariente menor, una extensión de su insignificancia. Pero Mesalina no era insignificante. Detrás de su velo nupcial, sus pensamientos eran un torbellino. Aceptaba su destino, sí, pero con una astuta observación del entorno. Claudio, a pesar de sus peculiaridades, representaba estabilidad, una posición segura dentro de la vorágine de la corte de Calígula. Su matrimonio era un refugio, un trampolín. Mientras el emperador reinaba con una mezcla de crueldad caprichosa y excentricidad desmedida, Mesalina aprendía a moverse en las sombras, a observar, a esperar. Claudio, por su parte, encontró en Mesalina una especie de consuelo, una presencia joven y hermosa que aportaba un atisbo de normalidad a su vida marcada por la burla y el ostracismo. Su mente seguía enfrascada en sus estudios, pero había un nuevo, aunque tenue, sentido de orden en su hogar. El peligro latente de la corte de Calígula era una constante, pero para Mesalina, era también una escuela. Una escuela donde se aprendía a sobrevivir y, quizás, a prosperar. El invierno del año 41 después de Cristo trajo consigo un frío inusual y un presentimiento de cambio que se extendía como una enfermedad por las calles de Roma. La corte de Calígula había alcanzado un punto de ebullición. Los excesos del emperador, sus humillaciones públicas, sus purgas arbitrarias, habían agotado la paciencia de todos, desde los senadores hasta la guardia pretoriana. Mesalina, en la relativa seguridad de su domus junto a Claudio, sentía la tensión en el aire, una vibración casi palpable de un desastre inminente. La mañana del 24 de enero, la ciudad despertó con un rumor gélido, un susurro que pronto se convirtió en un grito ensordecedor. Calígula había sido asesinado. El caos se desató. La noticia corrió como un incendio por Roma, mezclando el miedo con una euforia salvaje. Las calles se llenaron de gente, algunos celebrando la caída del tirano, otros temiendo el vacío de poder. Los pretorianos, ansiosos por asegurar su posición y evitar una guerra civil, buscaron a un nuevo emperador. Y en medio del pánico, escondido tras una cortina en el palacio, encontraron a Claudio. El erudito torpe, el pariente incómodo, el hombre que nadie había considerado jamás para el trono, fue arrastrado contra su voluntad hacia la púrpura imperial. Mesalina, al enterarse de los acontecimientos, se sintió atravesada por una mezcla de aprehensión y un shock vertiginoso. Su esposo, el hombre al que se había unido por conveniencia, era ahora el emperador de Roma. De la noche a la mañana, ella había pasado de ser la esposa de un pariente menor a la augusta, la emperatriz. La transformación fue tan abrupta, tan inesperada, que por un momento se sintió aturdida. Pero pronto, el shock dio paso a una euforia incontrolable, una sensación de poder ilimitado, de una oportunidad que superaba cualquier sueño que hubiera albergado. El palacio, antes un lugar de peligro bajo Calígula, se convirtió en el centro de un nuevo orden. La incertidumbre sobre el futuro de Roma era inmensa, pero también había una repentina ola de esperanza. Claudio, abrumado por la magnitud de su nueva posición, se movía con cautela, sus tartamudeos más pronunciados que nunca, pero con un inquebrantable sentido del deber. Mesalina, sin embargo, experimentó una transformación interna más profunda. La niña curiosa, la joven resignada, se desvaneció para dar paso a una mujer que veía ante sí un horizonte sin límites. El destino, que antes parecía ineludible y predecible, ahora se presentaba como una pizarra en blanco, lista para ser escrita con su propia mano. Su mente, antes centrada en la supervivencia, ahora se proyectaba hacia la conquista. El trono no era solo de Claudio, era también suyo, y no iba a desperdiciar ni un solo instante de esa inesperada ascensión. Los meses que siguieron a la ascensión de Claudio fueron un torbellino de actividad en el palacio. La corte se reorganizaba, nuevas lealtades se forjaban y las viejas heridas comenzaban a cicatrizar, al menos en la superficie. Mesalina, ahora la emperatriz, se movía con una nueva gracia, una confianza que antes solo había insinuado. Su posición se consolidó aún más con el nacimiento de sus hijos. Primero,
Claudia Octavia, una niña de delicada belleza, y luego, el anhelado heredero varón, Británico. La llegada de Británico al mundo, un hijo del emperador, nacido de una patricia de sangre Julio Claudia, afianzó su estatus como la madre del futuro de Roma. Su sonrisa, antes un gesto de cortesía, ahora irradiaba un poder tranquilo, la certeza de su lugar en el mundo. Claudio, por su parte, se sentía seguro y feliz. Su matrimonio con Mesalina, que había comenzado como una unión de conveniencia, ahora le proporcionaba la estabilidad familiar que siempre había anhelado. Sus hijos eran su orgullo, y su esposa, radiante y aparentemente devota, era su apoyo constante. El emperador, con su mente todavía inclinada a los estudios y a la administración, confiaba en ella implícitamente. Y Mesalina, con una astucia que pocos percibían, comenzó a tejer su red de influencia. Los libertos imperiales, hombres como Narciso, Palas y Calisto, quienes ejercían un poder inmenso detrás del trono de Claudio, fueron los primeros en sentir su toque. Mesalina no los confrontaba directamente, sino que los seducía con su encanto, los halagaba, y sutilmente les mostraba cómo sus intereses podían alinearse con los suyos. Narciso, el influyente secretario AB Epistulis, pronto se convirtió en un aliado indispensable, un hombre que, por miedo o por beneficio, comenzó a obedecer los deseos de la emperatriz. Palas, el secretario Arrasio Nibus, también cayó bajo su órbita, reconociendo el poder creciente de Mesalina. La corte bullía con nuevas dinámicas, y la joven emperatriz era el epicentro de un sistema solar en formación. Su autoridad, al principio, se ejercía de forma sutil. Una palabra aquí, una sugerencia allá, una mirada de desaprobación que era suficiente para cambiar el curso de una decisión menor. Observaba cómo los senadores se inclinaban ante ella, cómo los cortesanos competían por su favor. Cada día, su confianza crecía, y con ella, su comprensión de su posición. Empezó a saborear el control, la dulce sensación de ver sus deseos materializarse. El ambiente, aunque de relativa calma para el nuevo reinado, ya contenía las semillas de la intriga, plantadas con cuidado por la mano de la emperatriz. Mesalina sentía que su destino se alineaba con su ambición, una sinfonía de poder que apenas comenzaba a sonar. La calma, sin embargo, era una ilusión efímera en la Roma imperial. El año 43 de nuestra era marcó un punto de inflexión. Mesalina, ya no satisfecha con la influencia sutil, comenzó a ejercer su poder de forma más directa y, a menudo, despiadada. Los susurros que antes circulaban por los pasillos del palacio se convirtieron en un murmullo de miedo y paranoia. La emperatriz había descubierto que la mejor manera de asegurar su posición era eliminar a cualquier potencial rival, a cualquier figura que pudiera eclipsar su brillo o amenazar el futuro de sus hijos. El primero en caer fue Lucio Aneo Séneca, el brillante filósofo estoico. Bajo acusaciones de adulterio con Julia Livilla, la hermana de Calígula, Séneca fue exiliado a Córcega. Si bien las acusaciones podrían haber tenido alguna base, la intensidad y la rapidez de la condena sugerían una mano más poderosa detrás de la decisión. Esa mano era la de Mesalina. Julia Livilla, cuya belleza y linaje la convertían en una amenaza, fue condenada a muerte. Mesalina había visto en ambas figuras no solo una transgresión moral, sino una potencial fuente de inestabilidad para su propio poder. El exilio de Séneca y la ejecución de Julia Livilla fueron un mensaje claro para la corte. Nadie estaba a salvo de la ira de la emperatriz. El ambiente en el palacio se volvió tenso. Los cortesanos, antes dispuestos a congraciarse con Mesalina, ahora la observaban con una mezcla de fascinación y terror. Su belleza, que antes era una promesa de gracia, ahora parecía ocultar una voluntad de hierro, una determinación implacable. Los rumores sobre sus intrigas sexuales, aunque aún velados, comenzaron a circular, mezclándose con la realidad de su crueldad política. Mesalina no era solo la madre del heredero, era una fuerza de la naturaleza, una mujer que no se detendría ante nada para proteger lo que consideraba suyo. Su psicología había evolucionado drásticamente. La inocencia de la niña había sido reemplazada por una determinación implacable. La curiosidad por el poder se había transformado en una adicción. Cada purga, cada rival eliminado, alimentaba su sentido de invencibilidad. Justificaba sus acciones, no como actos de crueldad, sino como necesidades imperativas para proteger su posición y la de sus hijos. Creía firmemente que el futuro de Roma dependía de su fuerza, de su capacidad para eliminar las amenazas.
Esta mezcla de audacia y crueldad comenzó a definir su carácter, a esculpir la imagen que pasaría a la historia. En cada sombra que se proyectaba en los pasillos del palacio, en cada susurro que se silenciaba a su paso, Mesalina sentía el pulso de su propio poder, un poder que crecía sin límites, devorando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El juego había comenzado, y Mesalina estaba dispuesta a jugar sin reglas, sin piedad, sin arrepentimiento. Si este viaje a través de la historia de poder y pasión te cautiva, no olvides suscribirte para no perderte ningún capítulo de Mesalina, sexo y poder sin límites. El año 44 de nuestra era se desplegó sobre Roma como un sudario de seda, hermoso a la vista, pero portador de un frío inquebrantable. La purga de Séneca y el brutal fin de Julia Livilla habían dejado una cicatriz abierta en el corazón de la corte. Los pasillos del palacio, antes resonantes con el murmullo de intrigas y ambiciones, ahora parecían más silenciosos, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Mesalina, sin embargo, no había terminado su labor. Su apetito de poder, una bestia recién alimentada, solo había crecido, y sus ojos, que antes habían brillado con una curiosidad inocente, ahora ardían con una determinación gélida. Apio Silano, su expadrastro, un hombre de rango consular y una figura respetada en el Senado, se había convertido en un obstáculo. Quizás su presencia recordaba a Mesalina una época en la que su poder era limitado, o tal vez su rectitud, o incluso una palabra de advertencia inoportuna, lo había marcado como una amenaza. La emperatriz, con una astucia digna de la más avezada tejedora de intrigas, comenzó a hilar la red que lo atraparía. No actuó sola. Narciso, el liberto imperial, su sombra eficiente y despiadada, se convirtió en su cómplice silencioso. Los hilos de la mentira se tejieron con la precisión de un artesano, hasta crear una acusación tan inverosímil como letal. Silano conspiraba para asesinar a Claudio. La noche en que la sentencia fue pronunciada flotaba en el aire una humedad densa, prometiendo lluvia que nunca llegaba. En el triclinium imperial, donde los aromas de cordero asado y vino especiado solían enmascarar las verdades incómodas, un silencio opresivo se había apoderado de la cena. Claudio, con su habitual distracción, apenas notaba la ausencia de Apio Silano, o al menos eso parecía. Mesalina, sentada a su lado en el lecho reclinatorio, lucía un vestido de seda escarlata que parecía vibrar bajo la luz de las lámparas de aceite. Su rostro, enmarcado por rizos cuidadosamente peinados, era una máscara de perfecta serenidad. Pero bajo esa serenidad, una tensión apenas perceptible marcaba la comisura de sus labios. Narciso, con su porte discreto y su voz suave, se acercó a Claudio, susurrando palabras que parecían disolverse en el aire antes de llegar a los oídos de los demás. La historia que contó era una pesadilla, forjada con fragmentos de sueños de Claudio y la astucia de Mesalina. El emperador, propenso a las pesadillas y a una credulidad que rozaba la inocencia, escuchó cómo Narciso, con una dramatización maestra, relató un sueño premonitorio donde Apio Silano lo atacaba con una espada. Las pruebas, fabricadas con la misma sutileza, se presentaron como irrefutables. Claudio, cuyo intelecto brillaba en el estudio de la historia pero flaqueaba en el discernimiento humano, no dudó. La orden fue dada. La ejecución de Apio Silano fue un escalofrío que recorrió la espina dorsal de la aristocracia romana. No era solo la vida de un senador la que se había extinguido, sino la última brizna de seguridad que algunos aún albergaban. El mensaje era escalofriante. Nadie, ni siquiera un expadrastro del emperador, estaba a salvo de la voluntad de Mesalina. La opulencia de la vida imperial, con sus banquetes suntuosos y sus desfiles triunfales, ahora parecía un telón de fondo para una amenaza constante, la guillotina invisible que pendía sobre cada cabeza. Mesalina, observando el efecto de sus acciones, se sintió embriagada por el éxito. Cada intriga que culminaba en la eliminación de un rival era una gota de un néctar oscuro que alimentaba su audacia. La satisfacción sádica de su capacidad para manipular, para destruir, era un veneno dulce que corría por sus venas. Se sentía omnipotente, la titiritera que movía los hilos invisibles del destino de Roma. Claudio, por su parte, se hundía cada vez más en una dependencia de sus consejeros y, sobre todo, de Mesalina. Su ceguera a la verdadera naturaleza de los acontecimientos era casi patética, un velo que su esposa y sus libertos tejían con maestría para proteger sus propios intereses. Creía en la lealtad de Mesalina, en su devoción,
en su instinto para protegerlo. Y en esa creencia, se convertía en un instrumento más en las manos de la emperatriz. El año 45 después de Cristo vio a Mesalina ascender a una posición de influencia casi absoluta sobre Claudio. Su dominio no se basaba en la fuerza bruta, sino en una alquimia sutil de seducción, persuasión y una manipulación psicológica tan profunda que el propio emperador apenas percibía las cadenas invisibles que lo ataban. En las cámaras privadas del palacio, donde la luz del sol se filtraba a través de finas telas y el aire estaba impregnado del aroma de rosas y jazmines, Mesalina tejía su magia. Claudio, con su mente siempre divagando entre volúmenes de historia etrusca o la gramática griega, era un hombre que anhelaba la paz y la estabilidad. Mesalina le ofrecía ambas, o al menos la ilusión de ellas. Se presentaba como su roca, su confidente, la única persona en quien podía confiar plenamente en el traicionero mundo de la corte. Le susurraba al oído durante sus paseos por los jardines, le leía pasajes de sus poemas favoritos, le preparaba sus comidas preferidas. Y en esos momentos de intimidad, cuando la guardia de Claudio estaba baja, Mesalina insertaba sus sugerencias, sus preocupaciones por la seguridad del emperador, sus consejos sobre quién debía ser favorecido o quién representaba una amenaza. Sus argumentos eran siempre presentados como si fueran para el bien de Claudio, para la estabilidad del imperio, para la protección de sus hijos. Claudio, embelesado por su belleza y convencido de su devoción, asentía, su mente ya ocupada con algún fragmento de erudición. «Mi querida Mesalina», decía con su voz algo titubeante, «tu sabiduría supera la mía en los asuntos del mundo. Haré lo que sugieres», y así, sin una sola orden directa, Mesalina dictaba el destino de senadores, decidía ascensos militares o desterraba a figuras incómodas, todo bajo el manto de la preocupación conyugal. Los libertos imperiales, Narciso, Palas y Calisto, hombres de poder inmenso y riqueza comparable a la de los senadores, eran perfectamente conscientes de los excesos de Mesalina. Veían la verdad detrás de las máscaras, el hilo de araña con el que tejía su control. Sin embargo, ninguno se atrevía a oponerse a ella. Narciso, que había sido su cómplice en la caída de Silano, entendía la crueldad de la emperatriz y el peligro de su ira. Palas, el calculador financiero del imperio, quizás veía en Mesalina una fuente de oportunidades para su propio enriquecimiento. Calisto, el más discreto de los tres, optaba por la pasividad, la estrategia de la supervivencia. La corte se había convertido en un teatro de sombras, donde Mesalina era la directora invisible, y la obsequiosidad generalizada era la única moneda de curso. La verdad era un bien escaso, un lujo peligroso que pocos podían permitirse. La percepción de Claudio como un gobernante débil y manipulado se solidificaba día a día, aunque él mismo viviera en una burbuja de complacencia peligrosa, convencido de la lealtad inquebrantable de su esposa. A medida que el año 46 se desvanecía en el 47, los muros del palacio y las puertas de las domus patricias ya no podían contener los susurros. Lo que antes eran rumores velados, ahora se convertían en historias que circulaban por los baños públicos, los mercados y los burdeles de la Subura. Mesalina, la Augusta, la madre de Británico, había trascendido los límites de la decencia y la discreción. Sus excesos sexuales, su comportamiento escandaloso, eran ya de dominio público, aunque nadie se atreviera a pronunciarlos en voz alta en su presencia. Se decía que la emperatriz, bajo el velo de la noche y disfrazada con una peluca oscura y ropas sencillas, se escabullía del palacio. Bajo el nombre de Licisca, una prostituta de baja estofa, visitaba los burdeles más infames de Roma. Allí, en la penumbra de las alcobas malolientes, entre el humo de las lámparas de aceite y el sudor de los cuerpos, Mesalina buscaba una gratificación sin límites. No era solo la búsqueda del placer físico, era una afirmación de su poder, una burla a las convenciones que la ataban a su título imperial. Era una emperatriz que se negaba a ser solo una esposa, una madre, una figura de piedad. Anhelaba la libertad de su propio cuerpo, de sus propios deseos, sin importar el coste social. Los rumores hablaban de una voracidad insaciable, de un descaro que desafiaba toda norma moral. Se contaban historias de sus múltiples amantes, no solo senadores y caballeros, sino también actores, gladiadores y hombres de la más baja estofa, elegidos por su belleza o su vigor. Era una provocación deliberada, un juego peligroso en el que Mesalina se sentía invencible. En público,
mantenía una fachada impecable de emperatriz virtuosa, participando en ceremonias religiosas, presidiendo banquetes con una sonrisa regia, siempre al lado de Claudio. Pero el contraste chocante entre esa imagen oficial y la realidad de los rumores era un abismo que fascinaba y horrorizaba a la sociedad romana. La atmósfera de Roma era de hipocresía y una fascinación morbosa. El pueblo, siempre ávido de escándalos de la élite, devoraba cada historia con una mezcla de horror y excitación. La élite, por su parte, se sentía ultrajada y avergonzada, pero nadie se atrevía a levantar la voz. Mesalina, en este punto, mostraba una audacia casi patológica. Su desafío a las convenciones no era un error, sino una elección consciente. Había un placer en la transgresión, en la búsqueda de la gratificación sin límites, en la creencia de que, como emperatriz, estaba por encima de la ley. Su estado mental era de una desinhibición total, un desprecio creciente por las consecuencias, una ibris que la impulsaba a ir cada vez más lejos en su búsqueda de placer y poder. El mundo era su patio de recreo, y ella era la reina. El descontento, sin embargo, era una marea subterránea que comenzaba a crecer bajo la superficie brillante de la corte imperial. Para el año 47 de nuestra era, el creciente temor y resentimiento entre la élite senatorial y las familias patricias era palpable. Las purgas orquestadas por Mesalina, la arbitrariedad de sus decisiones, y ahora sus escándalos públicos, habían creado una atmósfera de inestabilidad que amenazaba el tejido mismo de la sociedad romana. Los senadores, hombres acostumbrados a ejercer un poder considerable, se sentían impotentes, humillados por la emperatriz y por la evidente manipulación de Claudio. En las reuniones privadas, en las termas y en las villas campestres, los susurros se volvían más audibles. Se hablaba de la necesidad de un cambio, de la fragilidad del reinado de Claudio, de la tiranía velada de Mesalina. La corte se dividía en facciones latentes, con los leales a Mesalina por miedo o por beneficio, y aquellos que anhelaban su caída. Fue en este caldo de cultivo de descontento donde una figura, hasta entonces discreta, comenzó a ser notada con una atención creciente: Julia Agripina, la joven. Sobrina de Claudio y prima de Mesalina, Agripina había regresado del exilio y se había establecido en Roma, observando la situación con una astucia fría y calculada. No era una amenaza directa aún, pero su linaje, su inteligencia y su ambición eran innegables. Para los descontentos, Agripina comenzaba a perfilarse como un polo de atracción, una figura alternativa, una posible sucesora al trono de influencia de Mesalina. Su presencia era un recordatorio constante de que existían otras mujeres de sangre imperial, otras ambiciones, otras posibilidades. La élite romana vivía en un estado de ansiedad y frustración. Los senadores se movían con una cautela extrema, cada palabra pesada, cada gesto medido, temiendo ser los próximos objetivos de la ira de la emperatriz. Mesalina, sin embargo, se sentía segura en su posición. Percibía el miedo de los demás no como una advertencia, sino como una confirmación de su poder, lo que la impulsaba a ir aún más lejos en sus transgresiones. Su mente, obnubilada por la megalomanía, no registraba las señales de advertencia, solo la validación de su invencibilidad. Agripina, mientras tanto, se movía en las sombras, tejiendo sus propias redes, con una paciencia que Mesalina no poseía y una ambición que rivalizaba con la suya, pero que era mucho más controlada y estratégica. El tablero de ajedrez estaba listo, y las piezas comenzaban a moverse. El año 48 de nuestra era se abrió con un aire de fatalidad. Mesalina, con su poder consolidado y su ambición desatada, ya no se contentaba con eliminar rivales o satisfacer sus deseos personales. Su mirada se había posado en el futuro del imperio, en la sucesión imperial. Británico, su hijo, era el heredero legítimo, el futuro emperador. Pero Mesalina no quería dejar nada al azar. Su obsesión era asegurar su legado a través de sus hijos, y para ello, era necesario controlar no solo el presente, sino también el futuro. Comenzó a intervenir activamente en la educación de Británico, no solo para modelarlo a su imagen, sino para asegurarse de que fuera una marioneta en sus manos. Los tutores eran elegidos con sumo cuidado, no por su sabiduría, sino por su lealtad a la emperatriz. Se eliminaba cualquier influencia que pudiera fomentar una independencia de pensamiento en el joven príncipe. Al mismo tiempo, Mesalina continuaba su campaña para desacreditar a cualquier potencial rival dentro de la familia imperial. Las intrigas no cesaban, los rumores se tejían con maestría,
buscando manchar la reputación de aquellos que pudieran tener alguna pretensión al trono o que pudieran ser vistos como una amenaza para Británico. La atmósfera en la corte era de intriga dinástica palpable. La estabilidad del imperio, que Claudio tanto se esforzaba por mantener, pendía de un hilo, manipulado por la emperatriz. La preocupación por la legitimidad y la seguridad del Estado se hacía evidente en los rostros de los senadores más perspicaces, aunque ninguno se atreviera a oponerse abiertamente a Mesalina. La emperatriz, en su mente, estaba actuando por el bien de su linaje, por la continuidad de su poder. Su ambición se había vuelto desmedida, transformándose en una necesidad de control absoluto sobre cada aspecto del futuro. Claudio, ajeno a la magnitud de estas maquinaciones, confiaba en la lealtad de su esposa. Veía en Mesalina a la madre devota de su heredero, a la protectora de su linaje. Su mente, más cómoda en la compañía de viejos pergaminos que en la intriga palaciega, no percibía la telaraña que Mesalina tejía a su alrededor. Se sentía seguro en su matrimonio, en la promesa de un futuro para Británico. Pero lo que Claudio no sabía, lo que no podía ver, era que la misma fuerza que Mesalina utilizaba para asegurar el futuro de su hijo, era la misma fuerza que la llevaría a cometer el acto más audaz y destructivo de su vida, un acto que sellaría su propio destino y el de aquellos que la rodeaban. El hilo de seda que tejía su poder se estaba volviendo una soga, y el nudo ya estaba casi hecho. El escenario estaba listo para la tragedia, y Mesalina, sin saberlo, era la protagonista de su propia caída. Su ambición, antes un fuego latente, se había convertido en un incendio descontrolado que devoraba toda prudencia. No le bastaba con el poder de la emperatriz, ni con la obediencia de los libertos, ni con la sumisión de un esposo ciego. Anhelaba la llama de una pasión ardiente, una que desafiara cada convención y que la elevara por encima de la moralidad de los simples mortales. Y esa pasión encontró su objeto en Cayo Silio. Silio no era un hombre cualquiera. Apuesto, de linaje senatorial, con una figura esculpida que parecía sacada de un mármol griego y una mirada que prometía tanto audacia como peligro, representaba todo lo que Claudio no era. Era la antítesis del erudito torpe, el reflejo ardiente de la vitalidad que Mesalina sentía dentro de sí. Su relación, que comenzó como un murmullo furtivo en los recovecos sombríos del palacio, pronto se desbordó como un torrente impetuoso, imparable, visible para todos. Los encuentros secretos en jardines ocultos, las miradas prolongadas en los banquetes, los favores inusitados que Silio recibía de la emperatriz, todo comenzó a tejer una red de sospechas que se extendía por Roma como una plaga. Mesalina, en su euforia desatada, no parecía preocuparse por la discreción. Al contrario, cada acto de audacia parecía alimentar su sensación de invencibilidad. Creía que su estatus de Augusta, de madre del heredero, la protegía de cualquier consecuencia. El amor, o lo que ella percibía como tal, por Silio era una droga potente que la empujaba a ignorar todas las advertencias, tanto internas como externas. Su mente, antes astuta y calculadora, ahora estaba obnubilada por un deseo irrefrenable de poseerlo por completo, de borrar cualquier rastro de su vida anterior. La presión sobre Silio fue implacable. Mesalina no toleraba rivales, ni siquiera en el nombre. Junia Silana, la esposa de Cayo Silio, una mujer de buena cuna y reputación intachable, se convirtió en un estorbo intolerable. La emperatriz exigió el divorcio. No fue una petición, sino una orden, susurrada con una dulzura venenosa que no dejaba lugar a la negación. Silio, atrapado entre la embriagadora promesa de poder que Mesalina le ofrecía y el terror que inspiraba su ira, no tuvo otra opción. Se divorció de Junia, un acto que, aunque legal, fue percibido como una afrenta pública al decoro romano y una bofetada directa a la autoridad de Claudio. El escándalo ya no era un secreto a voces, era una conversación abierta en el foro, en las termas, en las tabernas. Los susurros se habían convertido en exclamaciones de asombro y desaprobación. ¿Ha perdido la cabeza la Augusta?, se preguntaban los patricios con las cejas fruncidas. ¿Cómo puede el emperador tolerar tal deshonor? La audacia de Mesalina era vista no solo como una transgresión moral, sino como una afrenta directa al honor de la familia imperial, a la dignidad del trono. Un presagio de desastre se cernía sobre la corte, un olor a azufre y fatalidad que pocos se atrevían a nombrar. Para Cayo Silio, la situación era un delicado equilibrio sobre el filo de una navaja. Por un lado, la ambición lo empujaba hacia adelante. Ser el amante de la emperatriz, el favorito,
abría puertas a un poder inimaginable, a una influencia que pocos senadores podían soñar. Por otro lado, el miedo le atenazaba las entrañas. Sabía que Mesalina era volátil, implacable, y que la caída desde tal altura sería catastrófica. La mirada de la emperatriz, que antes le había parecido un faro de deseo, ahora a veces se tornaba en un abismo de exigencia. Estaba consciente del peligro, lo sentía en cada fibra de su ser, pero la atracción de Mesalina, su magnetismo innegable y el delirio de grandeza que ella le ofrecía, eran demasiado poderosos para resistir. Cada caricia, cada palabra de aliento, cada promesa de un futuro compartido, lo ataba más firmemente a su destino. Los salones donde se encontraban, antes llenos de risas y susurros cómplices, ahora parecían vibrar con una tensión apenas contenida, un aire denso de fatalidad inminente. El aroma de las rosas frescas y el incienso caro no podía disipar el hedor del peligro que se cernía sobre ellos. Pero la relación con Silio, por muy escandalosa que fuera, no era el culmen de las extravagancias de Mesalina. Su ibris la impulsaba a buscar límites aún más extremos, a desafiar la decencia con una audacia que rozaba la locura. El año 48, grabado ya con tinta indeleble en los anales de la infamia, sería testigo de un acto que superaría cualquier rumor anterior, un desafío directo a la moralidad romana y a la dignidad de la corona. La historia se cuenta en susurros, con una mezcla de horror y fascinación morbosa. En las entrañas de la Subura, el barrio más sórdido y vibrante de Roma, Mesalina encontró su escenario. No en el palacio, ni en los jardines imperiales, sino en un burdel, un lugar de sombras y placeres mercenarios, donde las convenciones se disolvían con la noche. Allí, bajo la identidad ficticia de una mujer común, se propuso un desafío que helaría la sangre de cualquier patricia. Una competición de resistencia sexual con Escila, la prostituta más famosa y cotizada de Roma. La noche elegida fue oscura, el cielo encapotado, como si los dioses mismos se negaran a ser testigos. El burdel, un edificio anodino de ladrillo y madera, fue transformado para la ocasión. No era el tugurio habitual, se habían traído sedas exóticas, cojines de damasco, ánforas de vino de Falerno y especias aromáticas para enmascarar los olores persistentes. Un círculo selecto, una mezcla de clientes habituales con algunos patricios lo suficientemente depravados o curiosos como para asistir, se reunió en la sala principal, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las lámparas de aceite. El aire era denso con el olor a mirra, a sudor y a la expectación febril. Mesalina, ataviada con un velo ligero que apenas ocultaba su rostro, pero que enfatizaba la audacia de sus ojos, entró como una visión. No había joyas, no había insignias de su rango, solo la desnuda y provocadora presencia de una mujer decidida a demostrar su supremacía. Escila, la reina de la noche de Roma, la observó con una mezcla de curiosidad y un desafío profesional. El juego era simple. ¿Quién podría resistir más tiempo? ¿Quién podría satisfacer a más hombres en una sola noche? El tiempo se desdibujó. Las horas se fundieron en un torbellino de cuerpos, risas forzadas y gemidos. Mesalina, impulsada por una fuerza interna que parecía más demoníaca que humana, se entregaba con una ferocidad que asombraba incluso a los más experimentados. No era la búsqueda de placer lo que la impulsaba, o al menos no solo eso. Era una afirmación de poder, una demostración de que, incluso en el acto más íntimo y degradante, ella podía superar a cualquiera, que no había límites para su voluntad. Cada hombre que se retiraba exhausto era una victoria, un peldaño más en la escalera de su delirio de grandeza. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido, Mesalina emergió triunfante, su cuerpo cansado pero sus ojos brillando con una luz salvaje. Había superado a Escila, había ganado la competición. Este acto, más que cualquier intriga política, más que cualquier purga, humillaba públicamente su posición y la de su esposo de una manera irreparable. Era la manifestación más extrema de su desprecio por las convenciones, su búsqueda de placer y validación sin límites. La atmósfera de Roma se cargó de indignación moral y de un asombro incrédulo. El escándalo era absoluto, traspasando todos los límites de la decencia. Los rumores de la competición de Licisca, la prostituta que había superado a Escila, se extendieron como un fuego incontrolable. La corte estaba en un estado de shock y vergüenza, aunque nadie se atrevía a confrontar directamente a la emperatriz. Mesalina, en este punto, estaba en un estado de delirio de grandeza.
Su comportamiento era impulsivo, hedonista, completamente desprovisto de autocontrol. Se creía intocable, inmune a las consecuencias, y buscaba la validación de su poder a través de actos cada vez más transgresores. Su psique estaba dominada por la ibris, la arrogancia fatal que precede a la caída. Sentía que había trascendido la humanidad, que era una diosa por derecho propio, capaz de dictar sus propias leyes, incluso las del deseo. Pero la competición en el burdel, por muy escandalosa que fuera, palidecía ante la audacia del siguiente acto de Mesalina. El hilo de seda que se había tensado, ahora estaba a punto de romperse. Mientras Claudio, ajeno a la tempestad que se gestaba en su propia casa, se encontraba en Ostia, supervisando las obras del puerto y disfrutando de un breve respiro de las intrigas de la corte, Mesalina decidió dar el paso definitivo. No le bastaba con tener a Cayo Silio como amante, lo quería como esposo. Y no en secreto, sino públicamente, con toda la pompa y el desafío que su posición le permitía. El matrimonio de Mesalina con Cayo Silio fue una provocación sin precedentes, una traición al trono que no admitía excusas. Se llevó a cabo en los jardines de Lúculo, propiedad de la familia de Mesalina, un lugar de belleza sublime que aquella tarde se tiñó con los colores de la infamia. Los asistentes, un grupo selecto de cómplices y oportunistas, se movían con una mezcla de excitación y terror. Mesalina, ataviada con un flameum nupcial de un rojo vibrante, que contrastaba con la palidez de su rostro, irradiaba una audacia casi sobrenatural. Silio, a su lado, mostraba una expresión tensa, una mezcla de triunfo y pánico, como un hombre que ha alcanzado la cima de una montaña solo para darse cuenta de que no hay camino de vuelta. La ceremonia no fue una farsa, fue un intento deliberado de legitimar su unión, un ritual que implicaba una bigamia flagrante y una traición abierta al emperador. Se pronunciaron los votos, se intercambiaron los anillos, se consumó la unión, todo bajo la mirada nerviosa de los presentes. Algunos creyeron que se trataba de un intento de usurpar el poder, de colocar a Silio en el trono de Claudio. Otros, más realistas, solo veían la locura de una mujer que había perdido todo contacto con la realidad. El ambiente era de incredulidad y terror. La noticia del matrimonio de la emperatriz con un senador, mientras su esposo legítimo vivía, se extendió por Roma como un escalofrío helado. Era una amenaza directa a la estabilidad del imperio, una afrenta a los dioses y a las leyes romanas. La corte y la ciudad estaban en un estado de pánico silencioso, temiendo no solo las represalias de Claudio si se enteraba, sino también la posibilidad de una guerra civil, una toma de poder por parte de Mesalina y Silio. Mesalina, en ese momento, estaba completamente convencida de la validez de sus acciones. Su mente, ya fuera por una profunda psicosis o por una audacia política mal calculada, había construido una realidad en la que ella era dueña de su destino y, por extensión, del imperio. Se sentía invencible, capaz de moldear el mundo a su voluntad. Silio, por su parte, mostraba una mezcla de ambición y una creciente desesperación. Había cruzado el Rubicón, y ahora estaba atrapado en una situación de la que no podía escapar. La euforia inicial había dado paso a una conciencia aguda del peligro, un nudo frío en el estómago que no se disipaba. El dulce aroma de los jardines de Lúculo se mezclaba con el hedor de la traición y el miedo. Pero mientras Mesalina y Silio celebraban su unión sacrílega, la noticia de su audacia comenzó a filtrarse, no hacia Claudio directamente, sino hacia los oídos más agudos y calculadores de Roma. Narciso, el liberto imperial, el secretario AB Epistulis, fue el primero en comprender la magnitud de la amenaza. Su lealtad, aunque siempre teñida de un pragmatismo brutal, estaba ligada a Claudio y, por extensión, a la estabilidad del imperio que le permitía acumular poder y riqueza. La caída de Claudio significaría la suya propia, y la ambición desmedida de Mesalina y Silio ponía en peligro todo lo que había construido. Narciso era un hombre de acción, con una mente fría y una determinación implacable. No dudó, temiendo por su propia vida y por la estabilidad del imperio, decidió actuar con presteza. El emperador estaba en Ostia, lejos de la red de espías y cómplices de Mesalina. Era el momento. Con una urgencia silenciosa, Narciso reunió a algunos de sus hombres de confianza, eligiendo a aquellos cuya lealtad era incuestionable y cuyo odio a Mesalina era bien conocido. La travesía a Ostia fue tensa, el clop-clop de los cascos de los caballos resonando en la noche como un presagio.
Cada milla los acercaba al punto de no retorno. Al amanecer, Narciso se presentó ante Claudio en su villa de Ostia. El emperador, recién levantado, con su habitual torpeza y su mente ya divagando en algún pasaje de la historia, lo recibió con su ceño fruncido y una pregunta sobre el estado de los trabajos del puerto. Narciso no se anduvo con rodeos. Con la voz grave y un rostro que reflejaba una mezcla de miedo genuino y una furia controlada, comenzó a relatar los eventos. Claudio, al principio, reaccionó con incredulidad. ¿Mesalina? ¿Casarse con otro? Tonterías. Mi esposa me es devota, la madre de mis hijos. Alguien intenta engañarme. Su mente, acostumbrada a la intriga, pero no a la traición de los más cercanos, buscó una explicación racional, una conspiración contra él. Pero Narciso no se detuvo. Presentó las pruebas con una astucia maestra. Testimonios de testigos, documentos que atestiguaban el divorcio de Silio, detalles de la ceremonia. No apeló a la razón de Claudio, sino a su honor, a su dignidad como emperador, a su deber para con el imperio y el futuro de Británico. ¿Permitirá vuestra majestad que su cama sea deshonrada, su trono usurpado, su hijo legítimo desplazado por este adúltero? El pueblo de Roma no lo tolerará. La negación inicial de Claudio se transformó en confusión, luego en una ira contenida que le hizo temblar el cuerpo. La traición no era solo política, era profundamente personal. La humillación era insoportable. La imagen de Mesalina, la mujer que había amado y en la que había confiado ciegamente, se desmoronaba ante sus ojos. El sabor amargo de la traición le llenó la boca, y un frío helado le recorrió el alma. Narciso, observando la transformación, supo que había logrado su objetivo. La vida del emperador, y por ende la suya, estaba a salvo. Por ahora, la noticia del regreso de Claudio a Roma se extendió como un reguero de pólvora, dejando a su paso una estela de confusión y miedo. La ciudad, que había estado conteniendo la respiración en un pánico silencioso desde el matrimonio de Mesalina, ahora se preparaba para el estallido. Los rumores volaban. El emperador lo sabía todo, venía con una furia incontrolable, se avecinaba una purga. Mesalina, en los jardines de Lúculo, fue informada de la repentina partida de Claudio de Ostia y de las revelaciones de Narciso. El pánico se apoderó de ella, un terror gélido que le geló la sangre. La euforia desenfrenada, la sensación de invencibilidad, se desmoronaron en un instante, revelando la fragilidad de su castillo de naipes. Su mente, en un estado de negación y autoengaño, no podía aceptar el fin. No, esto no podía estar sucediendo. Claudio la amaba, la perdonaría, como siempre lo había hecho. Desesperada, Mesalina decidió interceptarlo. Creía que con su encanto, con sus lágrimas, con su poder de persuasión, podría manipularlo una vez más, como tantas otras veces. Ordenó que se preparara una litera, y con sus hijos, Octavia y Británico, a su lado, se dirigió a la vía ostiense, la carretera que llevaba a Roma. Los niños, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos, eran sus escudos, su última esperanza. El encuentro tuvo lugar en las afueras de la ciudad, donde el polvo del camino se levantaba bajo los cascos de los caballos y el sol de la tarde proyectaba largas sombras. La comitiva de Claudio avanzaba con una rapidez inusual, sus rostros tensos y serios. Mesalina, con el cabello revuelto por la prisa y el miedo, descendió de su litera, sus ropas empolvadas, su belleza desordenada por la desesperación. Extendió los brazos hacia Claudio, sus ojos suplicantes. «Claudio, mi esposo, te han engañado, soy inocente». Su voz, que antes había sido capaz de doblegar a los hombres más poderosos, ahora sonaba estridente, rota por el pánico. Pero esta vez, algo había cambiado. Claudio, aunque su rostro mostraba una lucha interna, una batalla entre el afecto residual y la humillación abrumadora, se mantuvo firme. Narciso, siempre a su lado, susurrándole al oído, no le permitía dudar. La mirada de Claudio era fría, una capa de hielo que Mesalina nunca antes había visto. No había rastro de la habitual debilidad, de la complacencia, solo una ira sorda, alimentada por el dolor de la traición. Mesalina intentó acercarse, pero los guardias la detuvieron. Intentó apelar a sus hijos, Británico. «Octavia, vuestro padre no nos abandonará». Pero Claudio no cedió. Su silencio fue la respuesta más rotunda. La incapacidad de Mesalina para manipularlo esta vez, la fría indiferencia de su esposo, la golpeó con la fuerza de un rayo. Su mundo se hizo añicos.
La negación dio paso a una desesperación frenética, un grito ahogado que no encontró consuelo. La ciudad, expectante, conteniendo la respiración ante el desenlace, observó en silencio cómo la emperatriz caída era rechazada por el hombre al que había traicionado. El telón de la tragedia había caído, y la caída de Mesalina era ya inevitable. Su destino estaba sellado. El polvo del camino se asentaba lentamente, pero el tumulto en el alma de Mesalina era una tormenta desatada. El rechazo de Claudio, su mirada gélida, había sido un golpe más devastador que cualquier arma. Suplicó, gritó, apeló a la inocencia de sus hijos, pero las palabras se perdieron en el aire denso de la vía ostiense, sin hallar eco en el corazón de su esposo. La litera que antes la había llevado con la pompa de una emperatriz, ahora la transportaba de regreso a los jardines de Lúculo con el peso de una condena inminente. El oro de sus vestiduras, antes un símbolo de su poder, ahora se sentía como un sudario. En los jardines, antaño escenario de sus triunfos y sus excesos, Mesalina buscó refugio. El aire, que solía estar impregnado del aroma dulce de las flores exóticas y la risa despreocupada de sus cortesanos, ahora olía a tierra húmeda y a un miedo primordial. Su madre, Antonia Mayor, la esperaba, con el rostro surcado por una profunda tristeza y una vergüenza que se sentía en cada arruga. Había sido testigo silenciosa de la meteórica ascensión de su hija y ahora era testigo de su caída, una caída que arrastraba consigo el honor de su linaje. Mesalina, con el cuerpo tembloroso y la voz apenas un hilo, se aferró a su madre. «No puede ser, madre. Él me ama, me perdonará, siempre lo hace». Su mente se negaba a aceptar la realidad, buscando desesperadamente cualquier brizna de esperanza en el afecto residual de Claudio. Los jardines de Lúculo, con sus fuentes murmurantes y sus estatuas de mármol impasibles, se convirtieron en una prisión de espera agónica. Cada sombra que se alargaba con el atardecer, cada crujido de una rama, parecía anunciar el final. Antonia Mayor, con una dignidad estoica, intentó consolarla, pero sus palabras sonaban huecas en el vasto silencio de la desesperación. Mesalina no cesaba en sus intentos. Dictó cartas, suplicando clemencia, apelando a la memoria de su amor, a la inocencia de sus hijos. «Británico, Octavia», clamaba, creyendo que la mención de sus nombres podría ablandar el corazón del emperador. Los mensajeros, con el miedo grabado en sus rostros, partían hacia Roma, llevando consigo la última esperanza de la emperatriz. Mientras tanto, en el palacio, Narciso no dejaba a Claudio un solo instante. El liberto, con su mente fría y calculadora, sabía que el emperador era volátil, propenso a la indecisión y, sobre todo, a la influencia femenina. No podía permitirse que Claudio dudara, que su afecto residual por Mesalina lo llevara a retractarse. La vida de Narciso, y la estabilidad del imperio, dependían de la eliminación total de la emperatriz. Claudio, en su aposento, se movía como un espectro. La humillación, el dolor de la traición, se mezclaban con una punzante indecisión. Había amado a Mesalina, a su manera. Era la madre de sus hijos, la mujer que había compartido su lecho y sus momentos más íntimos. Pero la imagen de Silio, el descaro del matrimonio, la burla pública, lo carcomían. Narciso, como una sombra persistente, le susurraba al oído, avivando la llama de la ira. «Recuerda, Majestad, la amenaza que ella representa. Si vive, buscará venganza. Su vida, la de sus hijos, la de Roma misma, no estará segura. Su debilidad será su perdición». El liberto no solo apelaba a la ira, sino también al miedo. El miedo a una Mesalina vengativa, una vez perdonada, sería 1000 veces más peligrosa. El veneno de sus palabras caló hondo en la mente de Claudio, quien, aunque atormentado, se aferró a la resolución que Narciso le ofrecía. La corte, dividida entre el miedo y el deseo de ver justicia, observaba el drama en silencio, conteniendo la respiración. La esperanza de Mesalina se desvanecía con cada hora, y los jardines de Lúculo, antes un refugio, se convertían en el escenario de su propia tragedia. La noche se cernía sobre Roma con un manto pesado y opresivo. En los jardines de Lúculo, el aire se había vuelto gélido, a pesar de la ausencia de viento. Mesalina, exhausta por la espera y el terror, se había refugiado en los brazos de su madre. Sus ruegos a Claudio habían sido en vano. Ningún mensajero regresaba con la noticia del perdón. El pánico, antes una marea, ahora era un océano que la ahogaba. En el palacio,
Narciso no podía esperar más. La indecisión de Claudio era un peligro latente. El emperador, sumido en un estupor inducido por el vino y el dolor, había pronunciado unas palabras ininteligibles que Narciso interpretó como una orden de ejecución. O quizás, simplemente, no esperó ninguna orden. La supervivencia del liberto dependía de la muerte de Mesalina, y no iba a dejar nada al azar. Con una determinación fría y despiadada, envió a un tribuno de la guardia pretoriana, Evodo, y a un centurión, con la orden explícita de acabar con la emperatriz. El sonido de botas militares rompió el silencio de la noche en los jardines de Lúculo. Mesalina, al escucharlos, supo que el final había llegado. Su cuerpo se tensó, una mezcla de horror y una efímera resignación. Antonia Mayor, con un grito ahogado, la abrazó, sus lágrimas cayendo sobre el cabello de su hija. «Hija, acepta tu destino con dignidad», le suplicó, intentando infundirle una fortaleza que ella misma apenas poseía. Los soldados irrumpieron en la estancia. La luz de sus antorchas danzó sobre los rostros petrificados de Mesalina y su madre, creando sombras grotescas en las paredes. El tribuno, con la voz grave, pronunció la sentencia. Mesalina, por un instante, intentó huir, su instinto de supervivencia más fuerte que cualquier dignidad. Pero al ver la determinación de los soldados, el brillo implacable de sus espadas, se detuvo. Sus ojos buscaron los de su madre, un último y desesperado adiós. Antonia Mayor, destrozada, se apartó, incapaz de presenciar el acto final. Mesalina, sola ante sus verdugos, sintió un escalofrío que no era de frío. Su vida, llena de excesos y ambiciones desmedidas, llegaba a un final abrupto. No hubo tiempo para arrepentimientos, solo para un último aliento. La espada del centurión brilló por un instante bajo la luz de las antorchas, y luego, un sonido sordo, un susurro que se perdió en la noche. El cuerpo de Valeria Mesalina cayó al suelo, inerte, su sangre tiñendo el mármol pulido de los jardines de Lúculo. La emperatriz, la mujer que había desafiado todas las normas, había encontrado su fin. Su muerte fue brutal, fría, un acto de eficiencia despiadada que ponía fin a una era de pasiones desatadas y ambición sin límites. En el palacio, Claudio fue informado de la muerte de su esposa mientras cenaba. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El emperador, con el vino en la mano, apenas reaccionó. Algunos historiadores atribuyeron su aparente indiferencia a la bebida, otros a un estado de shock tan profundo que lo había sumido en una especie de entumecimiento emocional. Su rostro permaneció impasible, sus ojos vidriosos, como si la noticia fuera un mero dato, una estadística sin importancia. No hubo lágrimas, ni lamentos, solo un vacío inquietante. Narciso, al recibir la noticia, sintió un alivio tenso. Había asegurado su propia posición y la del emperador. Una fría satisfacción lo recorrió. La amenaza había sido eliminada. Pero el vacío dejado por Mesalina no duraría mucho. La damnatio memoriae se decretó poco después. El nombre de Mesalina fue borrado de inscripciones, sus estatuas fueron derribadas y desfiguradas. Era un intento oficial de eliminar su recuerdo de la historia, de borrar su existencia de la conciencia de Roma. Pero el silencio forzado solo sirvió para amplificar los susurros, para tejer la leyenda. La corte respiró un aire de alivio, pero también de cautela. El trono imperial, y el lecho del emperador, no permanecerían vacíos por mucho tiempo. El tiempo, implacable, siguió su curso. El año 49 de nuestra era, apenas unos meses después de la ejecución de Mesalina, vio el inicio de un nuevo juego de poder en la corte romana. El lecho del emperador Claudio, y el vacío de influencia dejado por la emperatriz caída, no tardaron en convertirse en el objetivo de una ambición tan calculada como implacable. Julia Agripina la joven, sobrina de Claudio, prima de la difunta Mesalina y madre del joven Nerón, había estado observando desde las sombras, tejiendo su propia red con una paciencia que Mesalina, en su frenesí, nunca poseyó. Agripina no era una mujer de pasiones desbocadas, sino de estrategias frías y bien meditadas. Su belleza, aunque innegable, era solo una de sus herramientas. Su verdadera fuerza residía en su inteligencia política, su linaje imperial y su determinación férrea. Sabía que para asegurar su posición y la de su hijo, Nerón, debía convertirse en la esposa de Claudio. El camino no sería fácil, pues las leyes romanas prohibían el matrimonio entre tíos y sobrinas. Pero Agripina era una maestra de la manipulación.
Se ganó el favor de los libertos imperiales, especialmente de Palas, el calculador secretario Arrasio Nibus. Palas, que había presenciado la caída de Mesalina y el ascenso de Narciso, vio en Agripina una oportunidad para su propio beneficio y para consolidar su poder. Con la ayuda de Palas, Agripina comenzó a seducir a Claudio, no con la pasión desenfrenada de Mesalina, sino con una devoción medida, una inteligencia compartida y una promesa de estabilidad dinástica. Le ofreció a Claudio lo que más anhelaba: un heredero fuerte y un reinado seguro. Claudio, aún recuperándose del trauma de la traición de Mesalina, se mostró susceptible a la influencia de Agripina. La vio como una mujer de buen juicio, una figura materna para sus hijos, y una garantía de orden en su caótica vida. El Senado, bajo la presión de Palas y otros aliados de Agripina, y con el pretexto de la necesidad del Estado, modificó la ley para permitir el matrimonio. En el año 49, Agripina se convirtió en la cuarta esposa de Claudio, y, de la noche a la mañana, en la nueva emperatriz de Roma. Su ascenso marcó el inicio de una nueva era en la corte. El ambiente, en contraste con la pasión desenfrenada de Mesalina, era de una intriga calculada y fría. Agripina no buscaba el placer por el placer, sino el poder por el poder. Su objetivo principal era asegurar el trono para su hijo, Nerón, a expensas de Británico, el hijo legítimo de Claudio y Mesalina. Con una astucia implacable, comenzó a eclipsar a Británico, marginándolo, desacreditándolo, mientras elevaba a Nerón, presentándolo como el verdadero heredero al trono. Los años que siguieron, hasta el año 54, fueron testigos de la consolidación del poder de Agripina y la lenta pero inexorable caída de Británico, una sombra del destino de su madre. Claudio, una vez más, se mostró susceptible a la influencia femenina, pero esta vez con una astucia más peligrosa, una que terminaría costándole la vida. A pesar de la damnatio memoriae, a pesar de los esfuerzos por borrar su nombre de la historia, la figura de Valeria Mesalina se negó a ser silenciada. Su leyenda, tejida con los hilos del escándalo, la ambición y la depravación, ha trascendido los siglos, resonando hasta la actualidad. Los historiadores antiguos, como Tácito, Suetonio y Dion Casio, fueron los primeros en inmortalizarla, aunque a menudo con una pluma teñida de moralismo y exageración. Para ellos, Mesalina era la encarnación de la lujuria y la crueldad, un ejemplo de los vicios que corrompían la corte imperial. Sus relatos, llenos de detalles escabrosos y anécdotas impactantes, la pintaron como una figura casi mítica, una femme fatal que usó el sexo y el poder sin límites para satisfacer sus propios deseos. Tácito, en sus anales, la retrató como una mujer de una audacia patológica, cuyo descaro no conocía límites. Suetonio, en sus vidas de los 12 Césares, la describió con un énfasis en sus depravaciones sexuales. Dion Casio, por su parte, se centró en su crueldad y su influencia política. Estas representaciones, aunque valiosas como fuentes históricas, también contribuyeron a la construcción de un mito, una caricatura que, si bien se basaba en hechos reales, magnificaba sus vicios hasta convertirlos en una leyenda. La dicotomía entre la Mesalina histórica, una joven patricia que se encontró de repente con un poder inmenso en una corte brutal, y la figura legendaria de sexo y poder sin límites, es fascinante. ¿Fue Mesalina una psicópata hedonista, o una mujer atrapada en un sistema que la empujó a la desesperación y la transgresión? ¿Fue su comportamiento una forma de rebelión contra las restricciones impuestas a las mujeres de su época, o simplemente la manifestación de una personalidad sin escrúpulos? La respuesta es compleja, y quizás nunca la conozcamos por completo. Pero lo que es innegable es el impacto duradero de su figura. Mesalina ha influido en la literatura, el arte y el cine a lo largo de los siglos. Desde tragedias y dramas hasta novelas y películas, su historia ha sido contada una y otra vez, cada adaptación añadiendo una nueva capa a su leyenda. Ha sido retratada como una villana, una víctima, una mujer liberada, una figura trágica. Su nombre se ha convertido en sinónimo de depravación y ambición femenina desmedida. La atmósfera de reflexión y análisis crítico que rodea a Mesalina en la actualidad busca disipar la bruma de la historia, cuestionar la veracidad de las fuentes y comprender la construcción de mitos. Los historiadores y el narrador moderno se esfuerzan por comprender la psicología detrás de sus actos, no para justificarla, sino para situarla en el contexto de su tiempo y entender el impacto de su personalidad en la historia de Roma.
La fascinación duradera por Mesalina reside en su capacidad para encarnar los extremos del poder y la depravación humana, un recordatorio de que la historia no es solo un registro de hechos, sino también un espejo que refleja nuestras propias obsesiones y miedos. Y así, Valeria Mesalina, la emperatriz caída, sigue viva en la memoria colectiva, una figura eterna que nos obliga a confrontar los límites del sexo, el poder y la ambición sin medida. Su historia, más allá de las inscripciones borradas, sigue siendo escrita, en cada susurro, en cada mirada, en cada reflexión sobre el oscuro corazón del imperio.